¿verdad? Bueno, hoy vamos a empezar y vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, para toda buena obra. Estamos viendo este discipulado de la triple naturaleza. Estamos viendo lo que es la santificación de la triple naturaleza. Amén. Y siempre para recordarnos, ¿verdad? Para recordarnos y que se nos haga ya un estudio y que sepamos lo que estamos aprendiendo, podemos entender que hay 5 sentidos en el cuerpo, 5 sentidos en el alma y 5 sentidos en el espíritu. Amén. Hay 5 sentidos en cada uno de ellos, y conforme a esos 5 sentidos de alma, de cuerpo, alma y espíritu, es donde se mueve la voluntad, o es el eje o la rueda de la voluntad. Amén. Podemos entender que tenemos el sentido de la vista. El sentido de la vista en el cuerpo se llama ojo, en el alma se llama imaginación y en el espíritu se llama fe. Por eso es que la fe viene de una imaginación y la imaginación de lo natural. O sea, pasamos de ver de lo natural a lo espiritual. Luego tenemos el sentido del tacto. El sentido del tacto en el cuerpo es la mano, ¿verdad? La mano. En el sentido, en el alma es afecto, y en el espíritu es adoración. Cuando nuestro cuerpo o nuestra naturaleza no está santificada, por eso no adoramos, ¿verdad? Por eso es todos juntos levantar las manos al cielo en señal de rendición, aplaudan con las manos. Y la verdad es que no adoramos porque no está santificada todavía nuestro tacto, ¿verdad? Luego tenemos el sentido del oído. El sentido del oído en el cuerpo se llama oído. En el alma se llama memoria. Y en el espíritu se llama reverencia. Por eso es que cuando yo no tengo santidad en mi triple naturaleza, puedo estar escuchando la mejor revelación, pero no voy a tener una reverencia a la palabra. Pero cuando yo estoy ya santificado en el oído, entonces vendrá una memoria en el alma y por lo tanto habrá una reverencia por lo que estoy oyendo de mi memoria. ¿Estamos? Luego tenemos el sentido del olfato. El olfato en el cuerpo se llama nariz, en el alma se llama conciencia y en el espíritu se llama esperanza. Por eso es que no podemos tener esperanza si no tengo una conciencia santa, y no tengo una conciencia santa si no tengo una nariz santificada, lo que huelo. ¿Estamos? Y el último sentido es el sentido del gusto. El sentido del gusto en el cuerpo es la boca. El sentido en el alma es la razón, que es lo que estamos estudiando, y el sentido en el espíritu es la oración. Amén. Así es que ya por lo menos vamos encaminados para poder orar un poquito bueno. Amén. Así como Dios quiere que oremos. Entonces estamos viendo la triple naturaleza en el sentido del alma, el sentido del gusto en el alma, que es la razón. Y la razón dijimos que era pensar, considerar, unir, masticar ideas, pensamientos, opiniones y juicios de nuestra mente, de otras personas, hasta que tengamos conclusiones acertadas. Y eso siempre los he mencionado, que la palabra razón es unir mi razón a la razón de Dios. Cuando se trata de unir, es unir mi pensamiento al pensamiento de Dios, es unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso se llama razón. Por eso cuando la palabra de Dios dice en Isaías, ven y estemos a cuenta, o sea, razona que nos hemos equivocado y que somos pecadores y que reconocemos nuestros pecadores, y entonces podemos entrar a platicar con Dios en ese sentido. ¿Estamos claros? Pudimos ver también entonces que la razón, cuando la serpiente entró al huerto del Edén porque no pudo labrar, ni cuidar, ni guardar el huerto, entonces la razón se volvió en una séptuple corrupción. Y es donde ahí nace que la razón es malvada en juicio, ¿verdad? Siempre damos un juicio malvado.
También tenemos una razón prejuiciosa que nos adelantamos al juicio, prejuicio. Tenemos una razón imprudente y ciega. Luego tenemos una razón tonta, una razón irracional, una razón inmoderada y una razón insensata o irreflexiva. ¿Estamos entendiendo? Ya hemos visto malvada en juicio, hemos visto la prejuiciosa, hemos visto imprudente, ciega, y también hemos visto la razón se volvió tonta, ¿verdad? Hoy vamos a aprender sobre por qué la razón se volvió irracional. Nos falta irracional, nos falta inmoderada y nos hace falta insensata o irreflexiva, ¿verdad? Entonces, la razón se hizo irracional. Esta es la quinta corrupción en la cual la razón se volvió de manera irracional. ¿Qué es irracional? Es algo que carece de razón. Por lo tanto, irracional es carecer del tiempo para pensar. Irracional es no tener sabiduría. Irracional es ser indiscreto, sin balance y sin inteligencia. Eso es ser irracional. Por eso muchas veces nosotros hablamos, o muchas veces nosotros nos volvemos irracionales. Hablamos sin inteligencia, sin tener la sabiduría, hablamos sin darnos el tiempo para conocer la verdadera razón de por qué suceden las cosas. Entonces, cuando mi mente es irracional, entonces lógicamente me va a dominar todas las ideas falsas que yo me he creado, que hay en mi pensamiento. Y no hay forma de poderlas cambiar a menos que no sea santificada a través de la sangre, el fuego y el agua. ¿Estamos bien? Entonces, en lugar de razonar correctamente, más me entrego a una falsedad que hay en mi mente, a una mentira que hay en mi mente. Y entonces esa irracionalidad entra como un veneno a mi mente y lógicamente me destruye tarde o temprano. Vamos entendiendo lo que es irracional. Entonces, de mi propia irracionalidad me estoy creyendo ideas falsas, ideas no apegadas a la verdad. ¿Cuántos de nosotros, aún en la misma Biblia, en la misma palabra, nos volvemos irracionales por no poder entender y comprender la palabra de Dios a la voluntad de Dios, sino que la acomodo a mi forma de pensar y a mi forma de verla? Entonces, y esto es un ejemplo que si consideramos que alguien nos está traicionando, si pensamos que alguien nos está jugando la vuelta, todo lo que nos vengan a decir de esa persona no tiene veracidad. No hay verdad en ella, en esa persona. ¿Por qué? Porque ya mi mente se volvió irracional, que no me dio tiempo para investigar o para darle el beneficio de la duda, sino que en automático empecé a creer que lo que me dijeron de esa persona era correcto. Y entonces cuando esa persona viene a tratar de hablarme o a tratar de mirarme, nos encontramos con caras largas, con caras empurradas, y tal vez la otra persona desconoce el por qué hay malestar, simple y sencillamente porque entró una razón irracional en su mente que no permite ver la verdad, sino que se envuelve en un veneno para poder destruir. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, mi mente se volvió corrupta y cuando es irracional no encuentro el propósito de Dios. Me salgo del propósito de Dios y me aferro a mi propio propósito y no al propósito de Dios. Cuando nosotros miramos algo, leemos algo y sin investigar, darle el beneficio de la duda, ¿qué es lo que pasa? Creemos, y no solo lo creemos, sino que empezamos a decir, a hablar y a emitir juicio, un prejuicio, porque mi mente irracional está corrupta. Entonces,
tenemos que entender que lo único que puede cambiar esto es la sangre, el fuego y el agua. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cuántos de nosotros pensamos mal, nos adelantamos a un juicio? ¿Por qué? Porque es una mente irracional. Entonces, consecuentemente, la razón humana se alimenta de nociones, de ideas y opiniones falsas que siempre van en contra del plan maestro de Dios y del propósito de su voluntad. Siempre, siempre. Ese es nuestro alimento. Yo le aseguro que pasamos viendo más información venenosa del Facebook que centrados a ver o a leer la palabra de Dios. Pasamos más metidos en otras cosas que nos alejan de Dios, y que esas cosas sí las creemos, pero cuando vamos a la Biblia y leemos la palabra de Dios, nos cuesta creerla. ¿Por qué? Porque mi mente está siendo irracional, no puede pensar correctamente. Entonces, Proverbios capítulo 3 verso 5 es claro cuando el salmista o el que escribió Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia razón. O sea, lo que nos está diciendo ahí es: no te fíes de tus propias ideas y tus propias conclusiones, sino que tenemos que aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice. No te fíes, no te fíes. Verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que significa es, yo puedo tener un razonamiento equivocado, pero tan siquiera yo le doy el beneficio de la duda y entonces voy y me meto en oración con Dios. Ese razonamiento irracional que yo tenía volverá a convertirse en un razonamiento perfecto. Y entonces ya lo que miraba mal ya no es malo. Y verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, en otras palabras, no te creas tu opinión sabiendo que algo es malo, lo haces. Porque tu irracionalidad o mi irracionalidad me hacen pensar siempre que voy a salir bien. Por eso dice: no seas sabio, ser racional en tu opinión, y cuando seas racional en tu opinión vas a temer a Jehová y nos vamos a apartar del mal. Nos vamos a apartar del mal. Entonces, Jesús reveló esta verdad en una de sus parábolas. Jesús trató de advertirles, y vamos a Lucas capítulo 20 verso 1 en adelante. Lucas capítulo 20 verso 1. Vamos a ver la irracionalidad de aquellos que eran maestros de la palabra de Dios, de aquellos que eran estudiosos de la palabra de Dios, que eso era su trabajo. Entonces Jesús reveló esta verdad en sus parábolas y trató de advertirle a los sacerdotes y a los escribas sobre a dónde los llevaría el razonamiento irracional. O sea, estos creían y tenían un pensamiento que al llevar a Jesús a la cruz no volverían a saber de él. Supuestamente era: si lo matamos nos deshacemos de él y no lo vamos a volver a ver, por su pensamiento irracional. Lucas capítulo 20 verso 1 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando en el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Quiénes llegaron? Los escribas, los principales, eran príncipes, eran reyes, sacerdotes, y con los ancianos. Y hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Imaginemos esa porción de la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando la palabra como nunca antes había sido enseñada.
Estaba dándoles la palabra de una forma que nunca antes había sido explicada. Pero el razonamiento irracional de los sacerdotes no miraban ese tipo de enseñanza o ese tipo de manjar que estaba enseñando Jesús. Y entonces, en lugar de decir, wow, enséñame más, Jesús, enséñame más de tu palabra, porque he pasado estudiando la palabra y no he tenido la revelación que tú estás dando en este momento, enséñame. Pero el razonamiento irracional de los sacerdotes sintieron como que Jesús iba a quitar su lugar o su posición, y entonces entró una envidia, un egoísmo, y se tomaron de sí su autoridad para poder reprenderlo al mismo Jesús. Cuando somos irracionales, siempre creemos nosotros ser dueños de la verdad y tenemos temor a poder perder la posición en la que estamos por mi mente irracional. Entonces, Lucas 23 dice: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era el profeta. El pueblo sabía la verdad, pero Jesús con esa pregunta los agarró, como dicen, en curva. Y dijo: ¿cómo le contestamos? Si decimos una cosa, nos echamos al pueblo en contra, y si decimos otra cosa, reconocemos lo que este hombre está diciendo. Entonces dice: y respondieron que no sabían de dónde fuese. O sea, la mente irracional siempre va a esquivar la verdad. Cuando no quiere ser santificada, cuando no quiere ser purificada, siempre va a buscar hacerse a un lado y no enfrentar la verdad. Entonces Jesús con autoridad les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es que me encanta Jesús. O sea, Jesús no era manso, pero no era. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros creemos a Jesús tan misericordioso, que sí lo es, tan humilde, tan sencillo, y que podemos pasarle sobre él. Pero Jesús tiene su autoridad. Y entonces Jesús les dijo: ¿saben qué? Ustedes son maestros, ustedes son escribas, y aún no saben de dónde es el bautismo. Entonces, si ustedes no saben, ¿por qué les voy a decir? De la misma forma, cuando el Señor viene a confrontarnos y viene a platicar con nosotros, o cuando nosotros platicamos, y Jesús nos pregunta: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces? Sabes que no es correcto, sabes que no es bueno, sabes que no me agrada. Y si nosotros le decimos: ay, Señor, mira, yo no sé por qué lo hago, es que así soy. O sea, no tengo otra excusa sino que así soy. Entonces Jesús te dice: bueno, si tú no reconoces tu irracionalidad, entonces yo no te voy a decir nada. Entonces sigue tu camino, y cuando vuelvas en una posición o condición de ser razonable, búscame y encuéntrame. Eso es lo que Jesús le dijo en esa parábola. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos sinceros cuando hablamos con Dios y que reconozcamos dónde estamos. Verso 9 dice, y muchas veces lo que hacemos es enojarnos, criticar, pelearnos con Dios, aislarnos, alejarnos. No reconocemos que es nuestra mente irracional la que me está haciendo actuar incorrectamente, pensando incorrectamente.
Verso 9 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que les diesen del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a estos echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrá respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Ahí estamos claros. ¿Quiénes eran esos siervos que habían venido? Eran profetas, eran evangelistas, eran hombres de Dios que venían anunciando la venida de Cristo. Pero llegó un momento que dijo Dios: bueno, es hora que mi hijo vaya. Y vaya y les enseñe la verdad. Verso 16 dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándoles dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayera desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que en contra de ellos había dicho esta parábola, pero temieron el pueblo. ¿Qué nos dice acá la palabra en nuestra mente irracional? No es que ellos no tuvieran un razonamiento, ellos lo tenían, pero su razonamiento era irracional, no apegado a la verdad, un razonamiento a su propia voluntad, a sus propios beneficios, a sus propias condiciones. Entonces, en conclusión, la mente irracional siempre dice una cosa distinta a la que hace. Cuando les dijo: todo el que creyera, y dice, y vendrá y destruirá a los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Ellos, los que habían matado a los siervos, los que mataron a Cristo, y dijeron: y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. O sea, Dios les estaba diciendo claro, pero cuando ellos oyeron, dijeron: Dios nos libre. O sea, ellos dicen una cosa, pero hacían otra. Decían entender, pero no entendían. Y mira dónde vamos a aprender hoy esta palabra. Los sacerdotes y los escribas sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Pero la mente irracional de ellos pensaron que si este era el Mesías, este los quitaría de los puestos principales de Israel. Y entonces iban a ser desocupados y Jesús iba a entronar y aquellos ya no iban a servir. Y entonces perdían todas sus prebendas, todas las adulaciones, perdían todo lo que significa estar en un puesto de autoridad. Y ellos tenían temor a esto. Tanto es así que después que Él se levantó de los muertos, que Jesucristo se levantó de los muertos, ellos fueron convencidos nuevamente de que Él era el Hijo de Dios. O sea, tanto es así que se les había anunciado, que ellos conocían la palabra de Dios, que decía que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios que nombraron guardias. ¿Para qué? Para que Él no escapara, para que Él no resucitara. Si ellos hubieran tenido claro que no era el Jesús que iba a resucitar, ¿por qué montaron guardia?
porque dentro de su razonamiento sabían la verdad, pero había un velo de mentira en ellos por su razonamiento irracional, que querían protegerse y no darle la honra a quien merece. Por eso montaron guardia. Y es más, cuando Jesús resucita, dice que ellos les obligaron a los guardias que no dijeran nada, porque todo lo que ellos habían hecho, el pueblo se iba a venir en contra de ellos. Así es la mente irracional de ese pueblo. Ahora pregunto, ¿cómo está nuestra mente racional o irracional? Todo lo creo, no doy beneficio a la duda, no me tomo el tiempo para conocer la verdad, sino que es que el pastor me lo dijo y así es. No, vaya usted y lea la Biblia, indague la Biblia, y entonces ahí usted se va a dar cuenta si es verdad o es mentira. Pero hoy nos dejamos guiar por lo que nos dicen, y pongo un ejemplo de esto. Pero también hay muchísimos pastores afuera, entre comillas, no pastores, sino digo que predican otras cosas, o sea, no religiosos, y les creemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo irracional. Entonces, debemos entender y tener claro que la mente irracional de estos sacerdotes y estos escribas permitía esto. Número uno, no creer en las escrituras. Número dos, no creer en las palabras de Jesús. Mi Padre y yo somos uno. Mi reino no es de esta tierra, mi reino es del cielo. Hay una legión de ángeles que si yo les ordeno vienen. Pero ellos no creyeron eso, y tampoco no creyeron en las palabras de los romanos que les dijo: Jesucristo ha resucitado, ya no está en la tumba. La mente irracional, aún viendo la verdad manifestándose con hechos, no lo creemos, porque está tan torcida, está tan vedada, está tan sorda, que no hay forma de cómo despertarla y volverla a la santidad y volverla al orden correcto. Es triste, la mente irracional jamás aceptará la verdad, a menos que sea santificada con la sangre, el fuego y el agua. Por lo tanto, esta mente irracional difama el camino crucificado. Esta mente irracional dice que no es necesario sufrir para alcanzar un nivel de gloria. Mi mente irracional me hace pensar que el camino crucificado no existe. Mi mente irracional me hace pensar que lo único que yo necesito es creer en Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Mi mente irracional no me hace reflexionar sobre la verdad que hay 3 niveles de vestidura. Mi mente irracional no me hace pensar la verdad y entender que no todo aquel que se vaya en el arrebatamiento será la esposa del Cordero. Mi mente irracional no me hará ver la verdad y entenderá que creerá que todos tenemos los mismos derechos después de ser arrebatados y muertos. Mi mente irracional no comprenderá que para llegar a tener las vestiduras de lino fino, brillante y resplandeciente, que son las de la esposa del Cordero, hay que pagar un precio, que ya no es por don, sino es por elección. Y eso hoy en día la iglesia está vedada con una irracionalidad en su mente. Y pensamos que con solo orar, con solo venir a la iglesia, ya las cosas cambiaron. ¿Estamos entendiendo? Mi mente irracional me hace entrar en un conformismo para no buscar de Dios. El camino crucificado, la mente irracional no lo va a entender. La mente irracional no va a entender que yo estoy pasando un proceso
porque Dios me ama. La mente irracional no va a entender que yo estoy pasando este dolor, esta angustia, este sufrimiento, simplemente porque Dios quiere pasarme a otro nivel. No voy a entender. Y entonces entro en debate con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Te olvidaste de mí, Señor? ¿Dónde te fuiste? ¿Estás de vacaciones? ¿O qué pasó? Mi mente irracional. Porque en la mente racional llegarán momentos que no sentirás nada de parte de Dios. Horas y no sentirás nada. Busca de Él y no lo encontrarás. Pero en mi mente racional entenderá que son las elecciones que yo tengo que tomar en ese momento, con lo que yo ya sé por su palabra. En otras palabras, Jesús no te va a decir, yo ya te lo dije, porque solo actúa con lo que sabes. Mi mente irracional no entenderá que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que siendo coheredero en su resurrección, también tengo que ser coheredero en su crucifixión. Mi mente irracional no me va a permitir ver la razón por la cual yo estoy pasando este dolor, por la cual yo estoy pasando este proceso. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la venida de Cristo está tan cerca que Dios va a acelerar los procesos en este tiempo. Lo que antes no mirabas que ocurrían, hoy va a ocurrir, porque Dios está pronto a mandar a su Hijo a venir por su iglesia. Pregunto, ¿estamos preparados con una mente racional o con una mente irracional? Y muchas veces nosotros nos volvemos tan fríos o nos miran tan fríos. Es que simplemente cuando uno entiende la razón de Dios en su racionalidad, simplemente llego a la conclusión que lo que estoy pasando me lo merezco. Que lo que yo estoy viviendo fue que estoy pagando una factura. Y entonces, en vez de contender, le digo a Dios, Dios, sí, agiliza este proceso, pásalo rápido, porque de verdad yo lo merezco. ¿Cuántos podemos pensar en medio de su dolor, en medio de su proceso, en medio de su angustia, que todo lo que nos pasa es para bien? Esta era de la iglesia tibia rehúsa perder todo por Cristo. Primero mi comodidad, primero mi casa, primero yo, y después, si hay tiempo, para lo demás. ¿Quiénes verdaderamente estamos dispuestos a dar todo por Cristo? A entregar todo. Consecuentemente, por la tibieza que la iglesia hoy en día está, Dios mandará al anticristo, quien tomará todo lo que queda después de que Jesús haya arrebatado a su iglesia. A sus creyentes vencedores, a su esposa, el Cordero. ¿Quieres tú eso? ¿Todavía hay que andarte arreando? ¿Todavía hay que andarte impulsando?
Bueno, ese es un trabajo de los pastores que con mucho gusto lo hacemos. Y no nos vamos a cansar. Noé predicó por 120 años. Imagínense cuántas campañas evangelísticas hizo Noé. ¿Y quiénes se salvaron nada más? Solo él, sus hijos, su esposa y sus nueras. El arca está abierta. Cristo hoy nos llama. Y entendamos que tenemos que voltear el razonamiento irracional por un razonamiento correcto. Y empezar a decir: Padre, gracias por lo que estoy pasando. Gracias por este dolor. Gracias por lo que me hicieron. Gracias, Jesús, porque tú escogiste a un incircunciso para hacerme la vida imposible. Un tiempo de oración. Empecé a decirle al Señor: Señor, ¿este tipo por qué? O sea, aconsejando a otro hombre. ¿Por qué lo acosa tanto? ¿Por qué no desaprovecha oportunidad para dejarle ir una pedrada? Y en el susurro de la voz apacible el Señor me dijo: todos tenemos que tener el aguijón de Pablo para darnos cuenta que siempre dependeremos de Dios. Y entonces entendí. Y le dije: Señor, pero Pablo solo tenía uno. Y tú has mandado muchísimos hoy. Pero es la forma como razono lo que estoy pasando, la condición en la que estoy, la situación en la que estoy. Así que si usted tiene un enfermo, está perdiendo algo, está peleado, está confrontado, no confronte usted. Solo diga: Padre, gracias, gracias. Oh, duele, papá, pero gracias. Y así hasta compugido hago: ay, gracias, Señor. Pero hágalo. Aprendimos sobre la razón irracional. Y hay muchísimo, pero vamos a avanzar. Vamos hoy. La razón se hizo inmoderada. Es la sexta, ¿verdad? La razón se hizo inmoderada. La razón corrupta del hombre se volvió inmoderada. ¿Qué es inmoderada? Es desmedida, es extrema, extravagante, excesiva, intemperante, o sea, con falta de templanza, sin restricción. Se volvió extrema, o sea, la razón se volvió sin límite, se volvió sin ser moderada, o sea, se infló tanto para arriba como para abajo. Eso es ser inmoderado. Entonces, un apetito sin restricción en nuestro sentido de la razón hace que nos alimentemos de falsedades engañosas de cuán merecedores somos de ser el primero o el mejor en el reino de Dios. Explico esto. La razón inmoderada le hace razonar que usted es merecedor de mejor suerte, que usted no merece lo que está pasando. La razón inmoderada me hace verlo de esta forma y decir: en lugar de ese que está allí, yo tengo que estar. Yo no sé por qué lo llamaron, yo no sé por qué está ahí. Esa es inmoderación. Es creerme más que otro, es merecer más que otro, es no tener límites, es creerme mejor, creerme superior. Y ojo, esto no es orgullo, es parte de, pero no es el orgullo total. Cuando lleguemos a la irreflexiva, llegaremos al top del razonamiento corrupto.
la razonamiento irreflexible. Entonces, inmoderado es que así como hay personas adictas al dulce, a la Pepsi, a la Coca-Cola, y no puede parar de comerlo. O sea, usted dice, es que yo quiero dejarlo, pero no puedo. Es que, ¿qué hago? Yo llamo a la sangre y el agua y el fuego, y yo no miro que eso hace efecto, y será que la sangre existe, y entonces yo quiero dejar este vicio, pero no puedo. Eso se llama razón inmoderada. No le pongo límite a lo que me es malo. O sea, si a usted le dijeron, mire, el azúcar no es bueno, la Coca-Cola no es bueno, pero usted, es que no lo puedo dejar, pastor. Es que mire, solo la miro y se me hace agua en la boca. Es por una razón inmoderada. Y eso va con todo. Entonces, de esta misma forma como saciamos algo que no es correcto, saciamos nuestra mente de inmoderación, de algo incorrecto. O sea, los seguidores de Cristo, y lo vamos a ver, mostraron este grado de razonamiento inmoderado cuando ellos estaban en la misma presencia de Jesús. O sea, los mismos apóstoles, ellos se creían más que otro. Y aun cuando murió Jesús y resucitó Jesús, y Pablo no se daba, pues peleaba con Pedro. Llegó un momento que le dijo a Pedro, mira, ¿sabe qué? Tú de aquí predica allá para allá y yo de aquí para allá, pero juntos no podemos. Porque Pedro sintió celos que Pablito, Pablo les decía, yo no sé ustedes, anduvieron 3 años y medio con el maestro y no aprendieron nada. A mí solo me llevó una vez, no sé si en espíritu, en cuerpo, no sé cómo, dijo Pablo, pero eso me bastó para entender quién era Cristo. Un toque. Y Pedro, hasta la oreja le voló que el malco. Vamos para que entendamos. Lucas capítulo 9, verso 43. Para que entendamos hasta dónde llega la razón inmoderada. ¿Hasta dónde es capaz de llegar esa razón inmoderada? Lucas 9:43 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Mire qué tremendo. Todos estaban maravillados de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús decía. Ellos a primera mano miraron milagros, miraron sanidades, miraron todo lo hermoso. Pero aquel día, cuando lo pusieron a la par de Barrabás, que dijeron: crucifícale, y caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. La razón inmoderada. Miraban milagros, pero después estaban diciendo: crucifícale. Verso 44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Jesús les dijo: miren, hagan que estas palabras sean penetradas en sus oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. O sea, él mismo les dijo: miren, a mí me van a matar, yo voy a morir, sépanlo. Pero el verso 45 dice: mas ellos no entendían. En otras palabras, no razonaban correctamente. Estas palabras pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Y el verso 46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Óigame, estos tipos estaban con el maestro, estaban con Jesús. Jesús les dice:
miren, me van a entregar, voy a morir. A ellos no les importó si iba a morir o iba a vivir. ¿Qué les importó a ellos? ¿Quién iba a ser mayor entre ellos? ¿Quién iba a comandar el pelotón? ¿Quién se iba a convertir en el Jesús? O sea, estos tipos no tenían restricción en su mente. Era un razonamiento inmoderado. Y por su razonamiento inmoderado entraron en disputa. En lugar de decirle, Jesús, ¿cómo vas a hacer que vas a ser crucificado? Por favor, quédate con nosotros. No, les valió. ¿Sabe qué? Que te mate, Jesús. Discutamos a cabo, ¿quién va a ser primero? ¿Quién va a ser primero? Vaya, a votación. Verso 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, o razonamiento, tomó a un niño y le puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Tenía que traer una templanza, cordura. Él les dijo, miren, para llegar a ser mayor, primero tiene que ser menor. En otras palabras, ¿quieres ver la gloria? Tienes que descender. ¿Quieres ser exaltado? Tienes que humillarte. Pero el razonamiento inmoderado no me deja tener límite. Y siempre busco ser protagonista, siempre busco estar adelante, siempre busco que me adulen por mi razonamiento que no tiene límite. Y ese razonamiento se llama un razonamiento inmoderado. Entonces, hoy, ¿qué pasa hoy en día? Gracias a Dios no ocurre acá. Pero hoy nos jactamos de que yo soy líder, de que yo soy esto, de que yo hago acá, de que yo hago allá. Ese que se jacta de eso todavía no ha entendido. Y le aseguro que no será el esposo del Cordero. Entonces, Jesús le dio un cuadro de verdadera humildad. Jesús reprendió el razonamiento corrupto de los discípulos, enseñándoles que para poder ser mayor, ni siquiera el más grandioso, uno tiene que ser menor. Entonces Dios les da un cuadro. Jesús le acababa de contar a sus discípulos sobre su crucifixión, sobre su muerte, pero ellos estaban absorbiendo o comiendo excesiva alimentación de falsos engaños, de falsos pensamientos, de grandeza. Ellos no escucharon, ni entendieron, ni siquiera preguntaron a Jesús qué quiso decir. Porque la palabra dice, y se confundieron y no entendieron y tuvieron temor preguntarle qué era. El egoísmo es tan grande cuando tenemos un razonamiento inmoderado, muy grande. Lucas capítulo 14, verso 7. Vamos a entrar ahorita. Observando cómo escogían los primeros, y esta es la parábola del banquete de las bodas, y grabes esto porque yo sé que usted va a ser la esposa también, vamos a ser la esposa, y grabes esto, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú estés convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué feo, ¿verdad? O sea, tal vez usted sentado en primera plana, disculpe, fíjese que este ya está reservado. Y tal vez cuando usted entró, tal vez tenía una posición que podía ocupar mejor, ¿verdad? No, pero como ese va adelante. Y entonces allá llega el edecán y le dice: disculpe, fíjese que
este no es el lugar para usted. O sea, puede irse para atrás. Quien se exalta será humillado. Entonces mire esto, y dice, y viniendo el último lugar, verso 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. La palabra gloria es ascenso, es honra. Es lo que Dios nos va a dar cuando ocupemos ese puesto de la esposa. Entonces dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Dios nos está diciendo, esta parte de razón siempre nos hacen pensar que somos el mayor cuando primero tenemos que ser menor. Cuando sean las bodas del Cordero, y grabes esta escena, y se le va a retumbar ahí en la eternidad. Cuando sean las bodas del Cordero, usted va a llegar allá. Oiga bien, ¿dónde se gana el puesto de ser la esposa? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Por nuestras elecciones, decisiones, agradecimiento y todo. Okay. Cuando usted llega allá a las bodas, ¿qué va a hacer la esposa? ¿Dónde creen que se va a sentar la esposa? Allá, en el último lugar. No, espérese. Cuando usted llegue, porque va a una fiesta, ¿estamos claros? Ok, en la fiesta no es que ya funcionan las bodas. O sea, cuando usted llegue, empieza a repartir la boquita, es que va a haber una fiesta, ¿verdad? Algo hermoso allá. Entonces cuando usted llegue allá, y usted llega y dice, uy, miren dónde va a estar la esposa. Pero usted va a llegar con este pensamiento: Señor, yo no merezco ser la esposa. Ese es para alguien que verdaderamente lo merecía. Y entonces va a buscar el último lugar ahí en la silla y se va a sentar. Y aquellos arrogantes que dijeron, oh, yo soy la esposa, papá. Yo me gané esto. Sí, yo hice tanto sacrificio. Sí, yo hice todo. Por lo tanto, papá, yo me voy de un solo a sentar adelante. Pero dice que cuando llegue el esposo, se parará y dirá, amiga, amada, perfecta mía, esposa mía, tú no es para que estés allá. Tú es para que estés adelante como mi esposa. Entonces, quien será humillado, quien se humilla, será exaltado. Y aquellos que estaban arrogantes, que dijeron que ellos iban a ser la esposa, le dijeron, por favor, desocupe y vaya hacia otro lugar, porque aquí es de la esposa. Humildad, sencillez, con un razonamiento no inmoderado, sino moderado. Porque cuando usted va a estar allá en la esposa, es como cuando yo me acuerdo que cuando nos daban la nota, yo siempre esperé lo peor, hay veces, porque no quería jactarme que diciendo, ay, me fue bien el examen, papá, eso estaba fácil, ay, no, que no se preocupe, papá, 100. Y cuando dan los resultados era el aplazado. Y aquel que decía que iba a estar aplazado es el pasado. Por razonamiento inmoderado. ¿Estamos bien? Denme 10 minutitos para terminar. De todos modos, les voy a dar 15 días de vacaciones. Entonces, Santiago capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido adrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate ahí tú en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, con malos razonamientos.
O sea, con un razonamiento inmoderado, estás juzgando y estás elevando a alguien que tal vez no le corresponde ser elevado. Y dice, hermanos míos, verso 5, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. La forma de pensar es exagerada. Razonamos en función de lo que aparentamos ser o a lo que aparentamos ver, pero no razonamos en función de lo que verdaderamente es esa persona. Y muchísimos ejemplos en la palabra, el Lázaro y el rico. Aquel dice que todos los días estaba a la puerta del rico, llagado, y dice que los perros llegaban y le lamía. ¿Sabe por qué le lamían los perros? Las llagas. ¿Sabe por qué Jesús sanaba con escupida? Porque en la saliva está la mejor medicina. Y entonces aquel pobre allá dice que el perro llegaba con la saliva a sanar sus llagas y sus heridas. Cuando usted se corte o algo, agarre saliva y úntese. Es el cicatrizante más especial que tenemos. ¿Sabía? Ahí está la doctora, pues me extraña. Entonces necesitamos entender los pobres en espíritu. Santiago 1:16 dice, expliquemos un poquito el tema de los pobres en espíritu para que nos quede bien claro este concepto. Ya casi estoy terminando. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, como dice, no falléis, sé certero. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, si soy primicia de Dios, tengo que seguir al primogénito de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, aquel que se hizo gusano, dice la palabra, que se hizo siervo, que descendió del cielo, se despojó de su trono, se despojó de todo y descendió, tenemos que ser lo mismo. Pero hoy somos lo contrario. En vez de hacernos como gusano, queremos levantarnos como jirafa. En vez de ser siervos, nos queremos volver patronos. ¿Por qué? Por mi mente inmoderada, por mi razonamiento inmoderada. O sea, ¿qué es lo que decimos en mi razonamiento inmoderado cuando eso nos pasa? Creemos ser merecedores o somos mayores de algo. Y decimos, es que no tienen consideración de mí, de quién soy. Mira lo que me han hecho. Mira lo que estoy pasando. Verso 19 dice, por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escuche esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y dice, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa eso? Dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre lo que hoy estoy aprendiendo, la palabra, la cual puede hacer salvas nuestras almas. Lo que Dios está diciendo, no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso dice, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, vamos a tener un pensamiento incorrecto
cuando creo que con solo venir a la iglesia ya soy salvo. O sea, con ir el domingo, con ir el miércoles o con ir a un discipulado, ya basta. No, es hacer lo que aprendí ese domingo, lo que aprendí ese miércoles, o lo que aprendí de la palabra en ese momento. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, escucha esto, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Explico esto. Cuando tú te miras en un espejo y te miras una mancha, ¿qué haces? Te la quitas. O dices, bueno, tengo que ir y quitármela, tengo que trabajar en ella. Pero ¿qué dice? Pero luego que yo me quito del espejo o de la palabra y me voy, se me olvidó que tengo esa mancha. ¿Por qué? Porque solo soy oidor y no soy hacedor de la palabra. ¿Quedó claro este principio? Sí. O sea, la palabra es como un espejo. O sea, aquí me está diciendo, no mates, no hurtes, no destruyas, no le faltes falsos testimonios, obedece a padre y madre, honra a padre y madre, bendice. El espejo lo estoy viendo. Entonces yo tengo que ir a practicar allá afuera lo que el espejo me dijo quién era yo, hacedor de la palabra. ¿Y qué les hemos enseñado aquí en Siloé? Muere una total mortandad. Los dueños de funerarias se volverían millonarios. Vamos, entonces dice, verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mis pensamientos me están engañando. ¿Quedamos claro entonces? Entendimos que el razonamiento inmoderado hoy domina el mundo. Hoy domina el mundo del cristiano. ¿Quién será el mayor? ¿Y quién va a ser? ¿Y va a estar en tal puesto? ¿Quién tendrá la iglesia más grande? Eso es la preocupación hoy en día. ¿Quién tendrá el nombre más grande? ¿Quién tendrá la congregación más grande?